Economía para Todos y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a escuchar, por supuesto, ambas partes, porque así tiene que ser este trabajo. De hecho, se ha aprobado en el Congreso de la República la reducción del IGB para restaurantes, ¿no? De 18% a 8%. El diario Gestión justamente el día de ayer publicaba este reporte a la que tuvo acceso del Ministerio de Economía y Finanzas, advirtiendo que esto no iba a tener los efectos que se había esperado. Así que a continuación vamos a conversar con dos personas importantísimas, digamos, en el tema o en el plano económico. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, y a José Luis Silva Martinot, presidente de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Ya los tenemos a ambos. Muchísimas gracias por estar en Economía para Todos. Muy buenas tardes. Gracias, Valeria, por la invitación. Buenas tardes. Hola, José Luis. Hola, Miguel. La idea es un poco explicarle a los televidentes, señores, en qué consiste esa ley y si va a tener justamente, porque ojo, todavía falta la rúbrica del gobierno, esto ha sido aprobado en el Congreso de la República, si verdaderamente va a tener los efectos que por la que se había aprobado. Empiezo ahora con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y la pregunta es esa, justamente, señor Castilla, ¿cuál es el objetivo de esta norma aprobada en el Congreso y si va a tener los efectos que se espera? Mira, Valeria, yo tengo la posición de que este tipo de leyes son un despropósito porque se arropan en una protección, en un apoyo a un segmento que fue afectado por la pandemia, que es el sector de turismo, el sector de alimentos, de pequeñas empresas, que efectivamente tuvieron una afectación muy grave durante el cierre de la pandemia y por toda la situación que hemos vivido en el país, pero que de hecho ya ha tenido una gran recuperación y que recibió apoyos públicos a través de Reactiva y otros mecanismos. Pero ahora se intenta reducir el IGB de 18% al 8% de la fecha hasta el año 2024, y eso tiene diversos problemas. El proyecto de ley que recibió informe negativo del MEF propone un universo de beneficiarios pequeños y se supone empresas que llegarían a 200.000, digamos, beneficiarios. Pero lo que el proyecto no dice es que más o menos la mitad de estas pequeñas empresas, de restaurantes, etcétera, se acogen al régimen simplificado y no dan IGB. Básicamente estarían por fuera de esas 200.000 empresas. Eso reduce el universo de beneficiarios. Y luego tenemos, según la categoría de Produce, dos categorías, digamos, según las ventas anuales. Aquellas que venden microempresas que venden hasta 150 UITs, que son más o menos 60.000 soles de ventas mensuales, y aquellas empresas pequeñas con ventas de hasta 1.700 UITs de ventas anuales, que son más o menos 650.000 soles de ventas mensuales. Este tipo, ya estamos hablando de otra escala, digamos, con respecto a la concepción de apoyar a los más pequeños. Cuando uno hace ventas, digamos, exoneraciones al IGB o tratos, digamos, diferenciados, pasa lo que pasó cuando se exoneró al IGB a los alimentos, que son subsidios ciegos, que tienden a ser regresivos, al no poder discernir entre los más pequeños y los más grandes, tienden a favorecer a los que menos lo necesitan, que son las empresas más grandes. Y en ese sentido, no a los más pequeños. Y en ese sentido, señor Castillo, señor Casillas, muchísimas gracias. Quería hacerle también, trasladarle esa pregunta a José Luis Silva. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Va a tener un efecto esto, digamos, beneficiando al total, digamos, de restaurantes grandes y pequeños? ¿Cuál es la postura, digamos, del gremio? La norma está hecha para micro y pequeñas empresas. Las medianas y las grandes no son beneficiadas de acuerdo a la misma ley. Es el mismo gobierno quien define quién es pequeño, quién es micro como empresa. Eso como primer punto. Nosotros, desde que empezó la pandemia, acordémonos que al sector de restaurantes se le cerró por 4 meses y medio y después por un mes más
Es decir, durante 5 meses y medio vendieron cero como consecuencia de las malas decisiones del gobierno de Sagasti y de Vizcarra. Los restaurantes se apalancaron, o mejor dicho, pidieron prestado, Reactiva pidieron prestado a familiares, amigos, a bancos, para poder sobrevivir. Los negocios están muy endeudados y lamentablemente más de 100.000 restaurantes han cerrado. 1,5 millones de personas, entre directos, indirectos e inducidos, han perdido los puestos de trabajo. Nosotros lo que pedimos es, copiemos el modelo colombiano. Colombia redujo a cero el IGB para los restaurantes durante 18 meses, 19 meses, ¿ya? Y evitó la quiebra de los restaurantes. Lamentablemente en el Perú tomamos las decisiones, pero con mucho retraso. El reducir del 18 al 8 va a permitir que los negocios, los restaurantes puedan bajar sus precios, ya, con lo cual se beneficia el consumidor, porque el IGB es un impuesto que se traslada, lo paga el consumidor final. O puede, de repente, por un tema de que sus costos se han incrementado, mantener el precio, pero va a tener que pagar el 30% del impuesto a la renta sobre ese margen adicional. ¿Por cuánto tiempo? Y eso lo hemos conversado, señor Silva, sabemos muchas veces, que esta iniciativa se extiende hasta el 2024. Usted menciona que está apuntando a las MIPES. ¿Cuántas MIPES se van a beneficiar? Porque lo que se advierte es que se estaría apuntando, digamos, a las grandes empresas, pero usted menciona que se va a beneficiar a las MIPES. Las grandes empresas definitivamente no pueden Ni siquiera las cadenas rápidas de comida. Esas menos que todas, porque estamos hablando de que son una empresa y que tienen cientos de locales, en algunos casos. Su facturación es tan grande que no le aplica este beneficio. ¿Y cuántas MIPES beneficiadas? En realidad, según el informe del Ministerio de Economía, hay cerca de 200.000 restaurantes, de los cuales muchos son informales, y eso era lo que quería decir. A mayor tasa de impuestos, mayor incentivo para evadir, mayor incentivo para no formalizarse. El reducirla a 8 puede ser un aliciente a que muchas empresas que hoy día son informales pasen a la formalidad. Porque a nadie le gusta ser informal. Por supuesto. Pero estas trabas, como un impuesto del IGB del 18%, no les permite formalizarse. Y hay algo que es importante. Sí, para cerrar. No hay ningún sector como el de restaurantes que casi todos sus insumos pagan 0% de IGB. Por ejemplo, un ceviche, el pescado, la cebolla, la lechuga, el camote, tienen 0% de IGB. La mano de obra del cocinero, del mozo, 0% de IGB. Entonces, a todos sus costos le tiene que añadir un 18%. Ahora, el resto de sectores con no tienen esa... Con esa premisa, señor Silva, quería hacerle ya la pregunta para cerrar a Luis Miguel Castilla. Dos consultas así muy rápidas. ¿Va a reducir esto la informalidad de la reducción de 18 a 8%? Y lo segundo, señor Castilla, usted que ha liderado el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuál es el impacto para la economía? ¿Cuánto se va a dejar de recaudar? Mire, yo creo que hay muchas imprecisiones de lo que ha dicho el señor Silva. Uno es que este tipo de medidas de tener tasas diferenciadas del IGB lo que provoca es que muchas empresas adecúen su contabilidad para convertirse artificialmente pequeñas y pagar menos impuestos. Entonces, al contrario, lo que provoca es el enanismo empresarial. En lugar de formalizar, provoca la creatividad empresarial y no el crecimiento empresarial, que es lo que más se requiere. Uno. Dos, estas reducciones del IGB no necesariamente se reducen en reducciones en los precios que favorezcan al consumidor. Creo que tenemos el más claro ejemplo, lo que hemos visto, lo que hizo el gobierno, que tuvo que retroceder porque los alivios al IGB no beneficiaron al consumidor final. Y el costo de oportunidad es muy alto. El costo fiscal de esto, según el MEF, es más o menos 460 millones de soles anuales. Si son 3 años, son más o menos 1.200 millones
de soles en el periodo de duración. Clarísimo. Y Colombia, país que está citando el exministro Silva, acaba de hacer una reforma tributaria para revertir todo ese tipo de medidas, justamente porque hay un hueco fiscal enorme, los precios están cayendo y se va a requerir más recursos públicos para financiar el presupuesto público. Ajá. Y ya las ventas se han recuperado de todos los restaurantes en el país, el sector de servicios, a los niveles pre-pandemia. Entonces clarísimo. creo que no hay que confundir a la población con medidas que son bastante mercantilistas, Muy bien. digamos, y que creo que no hacen bien digamos, sino intereses personales y no de la economía digamos, en su conjunto. Muy bien, señor Esa es Castilla. la opinión mía. Muy bien, señor Castilla. Muchísimas gracias a ambos exministros. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y también nos acompañó José Luis Silva Martinot, también presidente de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Esto ha sido aprobado, por supuesto, en el Congreso de la República y tal como lo mencionábamos, falta la rúbrica del presidente y vamos a ver cuál va a ser la postura, ya la entendemos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo ideal, justamente aquí en este espacio, es compartir ambas posiciones para que usted, señor televidente, señora televidente, saque sus